tenemos ese ayuno espiritual que es tener una comunión con Dios. Mis hermanos, este día quiero compartir con ustedes la meditación de la palabra de Dios que hemos titulado Cuando soy débil, soy fuerte. Y es que, amados hermanos, déjenme decirle que usted y yo como seres humanos somos frágiles, somos débiles. Cuando vienen muchas de las circunstancias que atravesamos en nuestra vida, nos debilitamos espiritualmente. Y es que, mi hermano, déjeme decirle, aunque parezca, un día me dijo alguien, ¿cómo es posible que digan si estás en el Evangelio, prepárate para muchas cosas, problemas y dificultades? Usted ha escuchado que le han predicado eso. Pero déjenme decirle, iglesia, que primeramente cuando usted viene a los pies de Dios, cuando usted viene a los caminos de Dios, van a venir muchas cosas en su vida espiritual que tienen que pasar para probarnos de qué estamos hechos como cristianos. Si en verdad hemos creído, hemos confiado, y si en verdad estamos seguros que Cristo está con nosotros, porque no importa la prueba que usted esté pasando, si usted está convencido de que Jesús está a su lado y que Él no lo va a abandonar, déjeme decirle que usted puede superar una y mil cosas. Es más, déjeme decirle que allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús hace una oración por sus discípulos, habla al Padre, intercede y les dice, Señor, estos van a quedar en el mundo. Cuando estaba en el mundo, le dice, los cuidaba yo. Ahora, ¿y por qué Jesús nos tenía que cuidar cuando Jesús estaba en el mundo? Es porque Él sabía que el mundo es un mundo de maldad. Porque el mundo estaba, de hecho, se recuerda en la tentación de Jesús, allá en Lucas capítulo 4, le dice, todos estos reinos me han sido dados a mí. El diablo tiene potestad acá, fue confinado acá, pero no tiene más poder sobre un cristiano. Entonces Jesús le dice al Padre, hey, cuando yo estaba en el mundo los cuidaba de los ataques del enemigo. Pero ahora yo voy a ti, cuídalos tú, porque están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Mire qué importante lo que Jesús le dice al Padre, están en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y cuando usted y yo visualizamos esas palabras de Jesús, que es cierto que estamos acá, pero no pertenecemos acá, hermano, nuestra vista, nuestra mirada, nuestra confianza está en una patria celestial, como lo estamos estudiando en Hebreos. Pruebas y dificultades sí van a venir, pero busquemos, iglesia, cómo soportar esas pruebas. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Verso 33. Cuando lo tenga, me da un amén y se pone de pie para leer la palabra de Dios. San Juan 16, 33. Mire qué importante lo que Jesús les dice a sus discípulos y lo que Jesús nos va a decir a nosotros este día, aunado a las demás citas de la palabra de Dios que vamos a ver, que están hechas para fortalecernos, que están hechas, iglesia, para poder nosotros sobrellevar cualquier adversidad. ¿Lo tiene? Vea qué dice el Señor en su palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí, ponga atención a esta parte, para que en mí tengas paz. Fuera de Jesús no vamos a tener paz. Si nosotros caminamos en este mundo de adversidades sin la presencia de Dios, sin tener a Jesús en nuestros corazones, es imposible que tengamos paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendremos, iglesia? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy váyase el 17, 14. Vea lo que dice Jesús cuando ora por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, le dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día de ayuno y oración. Gracias, Dios, por darnos un día más de vida en el cual podamos venir, Señor, a tu casa a adorarte. Suplico, Señor, y ruego que tú puedas encontrar en nosotros ese corazón, Señor, dispuesto, contrito y humillado delante de ti, Padre, para poder recibir tu palabra, para poder recibir tu bendición. Oro y suplico, Señor, que tú nos fortalezcas en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, en el momento, Señor, de ese examen, Padre de los cielos, donde tenemos que poner, Señor, Padre de los cielos, todas esas cosas en práctica, las cosas que hemos aprendido, que conocemos de ti, para poder, Señor, superar cualquier
prueba que se nos presente. Gracias te damos por este día. En tus manos lo encomendamos todo. Que seas tú honrado y glorificado, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. La palabra de Dios en su sabiduría, Jesús, que era el maestro de maestros, iglesia, les dice a sus discípulos: hey, mire, estas cosas os he hablado. Miren qué importante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si hay algo que Jesús busca para la vida de sus discípulos, para la vida de sus hijos, para la vida de aquellos que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, es que tengamos paz. Esa paz, mis hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz en medio de la tormenta, esa paz en medio de la adversidad, esa paz en cualquier circunstancia. Y esa paz solo se logra, iglesia, si verdaderamente estamos tomados de la mano de Dios. No vamos a lograr esa paz por nuestros propios medios. No vamos a lograr esa tranquilidad en medio de la prueba. Ya vamos a ver que es una prueba. Si Cristo Jesús no está de nuestra mano, si usted y yo le voy a decir, cada día que amanezca no nos tomamos de las manos de Dios. Cada día que amanece el cristiano debe de tomarse de las manos de Dios, de hacer que Jesús sea su piloto, que Él decida, que Él lleve la dirección de su mente, de sus pasos, que Él guíe su corazón. Porque Jesús sabía, iglesia, que si el cristiano no está tomado de Él, dice, mira, en el mundo van a tener aflicción. Pero un cristiano que está tomado de las manos de Dios, no importa la aflicción que tiene, tiene paz. Y un cristiano, oiga, que va a pasar aflicción en el mundo, si está tomado de las manos de Jesús, sabe y confía que su Cristo ha vencido al mundo. Y no hay nada, iglesia, no hay nada que usted no pueda superar si está tomado de las manos de Dios. En el capítulo 14 en adelante, capítulo 17, verso 14, a mí me llama la atención eso. Mire, no te pido que los quites del mundo. Yo les pregunto a ustedes, y se los he preguntado miles de veces, ¿cuántos de aquí tienen a Jesús en su corazón? Y son salvos, y saben que al morir van al cielo, pero ninguno se quiere morir. Y Jesús entendía eso. Por eso les dice, hey, no te pido que los quites del mundo, no te los lleves. Guárdalos mientras están en el mundo, les dice. Y un hijo de Dios, oiga, que está con Jesús en su corazón, sabe que Cristo Jesús intercede por él. Sabe que Él no lo va a defraudar nunca. Porque Jesús es alguien en el que usted y yo podemos confiar. Ahora bien, iglesia, ¿para qué son las pruebas en nuestra vida? ¿Qué es una prueba? Distinto es la prueba, iglesia, a un juicio de Dios. Porque cuando es el juicio de Dios, mis hermanos, es cuando le hemos topado la cuerda a Dios, que muchos lo hemos hecho, y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y hay un momento en que va a entrar en una disciplina en nuestras vidas y nosotros seguimos actuando de la misma manera y decimos, no, es una prueba. Actuar para que no nos perdamos. Y ahí hay muchos que se los lleva. Póngame atención a esto. Hay muchos que Cristo dice, no, este anda demasiado mal, mejor me lo llevo aquí porque el testimonio de Cristo está siendo vituperado. Pero una prueba es un examen. Un examen es para que nosotros podamos ver cómo estamos. Cuando usted y yo estudiamos y tenemos 6 meses de estudio, 2 meses, ¿cada cuántos son los estudios ahora? ¿Estás estudiando, papá? No, pero estudiaste. ¿Cada cuánto le hacían hoy? Es como ya lo he dicho ahora, changuas, no estás en la escuela por eso. 3 meses trimestrales, ¿sí? ¿Qué era la prueba? ¿Qué era el examen? Para ver cuánto habías aprendido en 3 meses. Entonces las pruebas en el cristiano es para ver cuánto hemos aprendido de Jesús, cuánto hemos aprendido a confiar en Jesús, cuánto hemos aprendido a que Cristo crezca y nosotros menguemos. Una prueba, iglesia, no es para destruirnos. Es para ver de qué es, para sacarnos la nota. ¿Cuánto nos vamos a sacar? Depende de nosotros. Se sacó 5, se sacó 3 reprobados. Tenemos que mejorar el cristianismo. Se sacó 8, bueno, ya tiene buenas notas. Pero las pruebas son para nuestra enseñanza y aprendizaje en la vida cristiana. Cada prueba que pasamos trae una enseñanza a nuestra vida, iglesia. Por eso a Jesús le debemos de preguntar, Señor, cuando estamos en la prueba, no por qué. Porque cuando lo hacemos por qué es, Señor, yo no me lo merezco. No, sino para qué. ¿Cuál es tu propósito?
¿Qué quieres que yo aprenda de esto para ser cada día mejor cristiano? Porque si hay algo que tenemos que anhelar en nuestro corazón, iglesia, es cada día ser mejores cristianos. Ese deseo sincero de cada día meternos más con el Señor para conocer de Dios, pero sobre todo para conocer a Dios. Si cada día que nos levantamos no tenemos el anhelo de ser mejores cristianos, déjeme decirle que estamos perdidos. Porque el cristianismo es un estilo de vida. Vaya conmigo, por favor, a Santiago, ahí donde te estaba leyendo la hermana, Santiago. Mire qué importante lo que habla acá Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús. Todas las pruebas a nuestras vidas son para una enseñanza y aprendizaje en nuestra vida cristiana, iglesia. Eso por favor no lo pierda de vista. Entre más rápido usted entiende el propósito de Dios, más rápido la va a pasar. Entre más lento usted pone duro su corazón, más lento va a pasar el proceso de la prueba. Lo tiene, Santiago 1:2. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vea qué importante. Primero, ¿cómo es posible que una persona se pueda gozar en una prueba? ¿No siente usted un poco ahí de, si me están dando una gran garroteada, ay, qué rico la garroteada que me pegan, pégueme otro yo? O sea, ¿cómo nos podemos gozar? Primer punto, iglesia. Cuando el apóstol dice, tened por y no solo gozo, sumo gozo es algo elevado, o sea, un gozo tremendo, sin explicar. Es que un cristiano, iglesia, que está pasando una prueba y que se ha tomado, como dice Jesús, estad en mí, porque yo he vencido al mundo. Ese cristiano no se preocupa ni se queja cuando pasa por esa prueba. Pero ha visto usted cristianos que pasan por una prueba y lo primero que hacen es ser quejosos. No, hombre, ¿cómo vas a creer vos? ¿Quién te ha dicho? Familiares y amigos de nosotros nos han dicho, ustedes sí que son tontos. ¿Cómo le lavan la cabeza a los pastores? Yo nunca he lavado cabezas. La Rosaura creo que sí, ¿verdad, bicho? Trabaja en un salón de belleza, pero yo nunca le he lavado la cabeza. Y si lavara cabezas, me gustaría agarrar al esposo de la hermana Miriam, a Chepe, porque ahí no tiene pelo, rapidito lo lavara. Te lavan la cabeza, te dan atol con el dedo. No, hermano. Mire, el gozo del cristiano en la prueba viene porque sabe que no la está llevando solo, sino que Cristo Jesús está de su lado. Él lo va a respaldar. Él le va a dar fuerzas cuando usted ya no pueda continuar. Él va a ver, iglesia, y se va a manifestar y se va a glorificar de tal manera en que usted va a quedar asombrado y usted no se va a quejar, sino que tranquilito, calladito, sabe que esa prueba es para que usted aprenda algo más de Dios. Y no solo una prueba, la palabra de Dios dice diversas pruebas, o sea, todo tipo de pruebas. ¿Y por qué diversas pruebas? Porque usted y yo vamos a ser probados donde estemos más débiles. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿A cuánto les gustan las mujeres? No se preocupen, las esposas no los van a regañar porque es para enseñanza del sermón. A la mayoría de hombres, hermano. Y a usted le gustan las mujeres y es débil con las mujeres, por ahí lo va a probar. A ver si usted ya aprendió que usted es templo y morada del Espíritu Santo y que usted tiene que respetar a Dios y respetar a su cónyuge. Por ahí lo va a probar. ¿A cuántos de aquí le gusta tomar? Por ahí lo va a probar, iglesia. En esas partes débiles para ver si usted ya aprendió. Entonces las pruebas son diversas porque dependiendo la debilidad del ser humano, así Dios lo va a llevar porque lo tiene, o sea, las circunstancias lo van a llevar para ver y decir, así bingo, este ya aprendió. Este ya sabe lo que es. Y vea el versículo 3 que dice, sabiendo que la prueba, y esto es bien importante, de vuestra fe produce paciencia. La prueba va en la fe. Yo creo que alguien está poniendo unas cosas ahí. Bueno, primero Dios que todo bien. ¿Sí?
Le van a probar su fe. ¿Y qué es la fe? Esa es la convicción que usted y yo tenemos, dice la palabra allá en Hebreos. No lo busque, que la fe, dice, es la, ¿qué es? Certeza y la convicción de lo que no se ve. Le van a probar a usted. Y va a ver esa fe y le va a generar esa paciencia, iglesia. ¿Cuántos son impacientes aquí? Todos somos impacientes, hermano. Todos queremos que las cosas sean para allá. Pero cuando usted y yo estamos en eso, iglesia, déjeme decirle que todo se hace en el tiempo de Dios. Y el cristiano, cuando empieza a tener esa paciencia, aprende la paciencia, sabe y comprende que el tiempo de Dios es perfecto. Y que no llega ni tarde ni temprano, iglesia. Llega en el momento justo que usted y yo requerimos que llegue. Búsquele eso. Si usted está pasando ahorita en una prueba, cualquiera que sea, no sé, usted sabe qué trato tiene con Dios o cómo Dios está tratando con usted. Dígale, Señor, ¿qué querés que aprenda de acá? ¿Qué me querés enseñar? Y eso lo va a hacer a usted. Mire, ¿quiénes han tenido, perdón, hermano Stanley, perdón que está acá, usted ha tenido alguna vez una prueba fuerte que pasar en su trabajo, en algo por el estilo? Pero ¿qué aprendió usted? ¿No es cierto que aprendió que Dios no lo dejó solo? Que Dios estuvo a su lado, que lo respaldó, que cuando él creía que ya no podía, recibió fuerza y se mantuvo firme, y Dios al final, ¿qué le dio? La victoria. Y le enseñó a ser paciente, y le enseñó a ver que es cierto que en el momento de la angustia su corazón, su mente se pudo haber turbado, pero que cuando Dios actuó en el tiempo de Dios, él entendió cuál era el propósito y aprendió. Eso causa la prueba en nuestras vidas. Yo he pasado también por muchas cosas que en el momento no las entiendo. Ya vamos a ver más adelante el versículo. En el momento no entiendo, pero sí déjeme decirle que en cada una de esas pruebas que pasé, lo primero que vi es que Dios tenía el control. Que porque más que creí que me iba a ahogar y me iba a morir, Dios estaba de mi lado. Pregúntele al Señor qué es lo que quiere aprender. Segunda parte, iglesia. Mire, nunca nos olvidemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo tenía un dicho que decía, cuando soy débil, decía, soy fuerte. ¿Cuánto alguna vez ha sentido débil? Cuando usted se siente débil, usted no tiene ánimo de nada, hermano. Usted lo que quisiera es estar en una cama, en una hamaca, descansando para recuperar energía. Pero mire qué importante, en el cristianismo es distinto. Cuando usted es débil es fuerte. Porque cuando somos débiles, dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Ahí se manifiesta. Porque como seres humanos creemos que nosotros somos los buenos, lo queremos hacer nosotros y solo nosotros. Pero cuando ya no podemos, dice Dios, hoy es mi tiempo. Y ahí el poder de Dios sale cuando yo ya no puedo, iglesia. Cuando yo ya creo que está rendido, ahí sale el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Vaya a 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Lo tiene, iglesia. Dice el Señor en su palabra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién, iglesia? Y Dios, y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no. Vaya, mire. En apuros, mas no. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. Ese mensaje de la fe de Jesucristo está en nosotros. ¿Y qué sucede con un vaso de barro? ¿No es cierto que es frágil? El mensaje de Dios y las promesas de Dios fue entregada a hombres débiles y frágiles, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, iglesia, en nuestra humanidad vamos a tener esas debilidades. Por eso Hebreos dice allá en capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si ese tesoro que es la fe, el mensaje de Dios, dice, está en vasos de barro,
Quiere decir que en cualquier momento de nuestra vida cristiana podemos ser quebrantados. Así como lo oye. Pero ¿por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué Dios en su gran sabiduría, en su gran conocimiento, dice que nosotros somos el tesoro que tenemos en vasos de barro, que es la fe en Jesús? Nosotros somos esos vasos de barro frágiles. Vean la continuación del versículo. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién, iglesia? De Dios y no de nosotros. Porque cuando el hombre cree que él es el fuerte, cree que no necesita a Dios. Han habido ocasiones en que todo le va bien a la gente, todo le va perfecto y creen que ellos son los buenos, ¿ves? Por mucho, mire, por más bien que nos vaya, nos ha ido así por la misericordia y la gracia de Dios. Y eso quiere que Dios que no lo olvidemos. No somos nosotros. Nosotros estamos hoy aquí de pie. Estas niñas tienen que están gangosas con gripe y están de pie porque no es el poder de ellos, sino el poder de Dios que va a actuar en ellas. Yo ayer estuve, no iba a venir, ando un poco con temperatura, no es gripe. Tuve toda la noche y el día con un dolor de cuerpo exagerado, feo. Pero yo le dije, pastor, mire, voy a llegar, ahorita como estoy medio irritado. ¿Y cree que estoy aquí porque yo soy fuerte? No, hermano, si yo soy llorón, si una media calentura y me pongo a llorar. Ahí me voy corriendo de mi esposa que me haga así, para sentirme aliviado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que cuando usted crea que la prueba lo está hundiendo y lo está venciendo, iglesia, clame a Dios, pídale a Dios y Él se va a manifestar en su vida. Y Él va a ser el que lo va a levantar. Y Él va a ser el que le va a dar la fuerza. Porque ve el 8 que dice, en todas estas circunstancias se va a perfeccionar el poder de Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, tiene un montón de cosas en la cabeza, pero le vale sorbete porque usted sabe que Dios está de su lado. ¿Qué atribulado? Híjole, cuando vienen una serie de circunstancias que lo atacan por un lado y por otro, pero a pesar de que esos ataques, usted está tranquilo, no se ha angustiado porque sabe que el poder de Dios se va a perfeccionar en su problema. Imagínense esta persona, siga conmigo, por favor. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Usted va a estar apurado, pero no tranquilo. ¿Qué es lo que nos enseñó Santiago? Paciencia. ¿Por qué? Porque lo distinto para la paciencia es no desesperarse, Señor. Es estar tranquilos, confiados que ya va a venir el poder de Dios. Dice, no desesperados, ve el 9. Perseguidos, mas no desamparados, iglesia, porque sabe que Dios está de su lado. Derribados, pero no destruidos. Se va a volver a levantar. Pero cuando usted conoce a Dios y usted entiende el mensaje de Dios y conoce las enseñanzas de Dios, sabe que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Yo les decía el día jueves a los hermanos, porque estamos hablando de la fe. Hay ocasiones, iglesia, que usted se va a sentir que ya no puede más. Vaya a su casa, acuéstese, duérmase, recobra energías, que el siguiente día, tomado de la mano de Dios, va a salir con todo, hermano. Y no le ponga, o sea, que temor que no voy a salir, no, hermano. Sí, se va a sentir angustiado, sí, Señor, voy a descansar, voy a esperar en tus promesas, mañana es otro día y mañana nos agarramos con todo. Y no se vaya a preocupar que me van a volver a destruir. Si vuelve a terminar cansado, vuelve a descansar. Porque Dios es el que le va a dar la victoria. Porque dice el versículo 7, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Glorifique a Dios y no sea de nosotros. Tercera prueba. Punto, iglesia. La prueba no es para siempre hoy. Cada prueba tiene. ¿Cuánto dura el examen? ¿Una hora? Una hora. Es lo más, ¿es cierto o no? Durante el examen en 60 minutos se sienten largos. ¿Que a qué hora van a terminar? ¿Y para qué está pidiendo que ha terminado si ni siquiera su nombre ha puesto a la papeleta? Pero va a terminar, iglesia. No es para siempre. Ve al 4:17, por favor. Ahí en Corintios. Segunda de Corintios 4:17. ¿Qué es lo que dice, iglesia? ¿Lo tiene?
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación, ¿qué? Eterna, dice, ¿verdad? Momentánea, iglesia. Va a pasar, hombre. Por eso le decía en el principio, pregúntele a Dios, Señor, ¿y esto para qué? ¿Qué me querés enseñar? Y entre más rápido respondamos el examen. ¿Cuántos aquí han salido antes de la hora del examen? Yo salía antes, iglesia. Le ponía mi nombre, le decía, no había nada. Yo salía antes. ¿Por qué? Porque estudiaba. Y es lo que no tenemos los cristianos. No estudiamos la Biblia, no leemos la Biblia. ¿Y cómo vamos a saber cómo actuar como cristianos? ¿A cuánto no nos gusta leer la Biblia? Para poder pasar la prueba, tenemos que leer el manual, hombre. Tenemos que ver las instrucciones de Dios. Si está débil, ¿qué tiene que ver? ¿Qué versículo va a poner cuando usted sienta que ya no va? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está débil, Dios lo fortalece. Eso es lo que usted tiene que pasar en la prueba. Pero cuando usted conoce eso, iglesia, usted sabe cómo actuar, sabe cómo responder. ¿O no es así? Pero hay cristianos que vemos ahora que no leemos la Biblia, no la estudiamos, y cuando viene la prueba no sabemos qué vamos a responder. No es para siempre, dice, esta breve tribulación momentánea. Vaya a Romanos 8:18, por favor, rapidito, atrasito. Mire qué importante cómo lo pone Pablo en Romanos. Y esto grábelo, por favor, subráyelo. ¿Lo tiene? 8:18. Pues tengo, dice el apóstol, oiga, por cierto, qué convicción la de este hombre, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de qué, iglesia, manifestarse. Eso es tener convicción en Dios. Mire, Pablo, una persona que fue pero totalmente en el ministerio fiel a Dios y pasó pruebas, iglesia. Usted vaya a leer allá en Hechos 18, cuando Pablo está encerrado en Filipos por andar predicando la palabra de Dios, que dice que lo encarcelaron en el lugar más grande, o sea, lo más lejos que podía ver Pablo. Si lee esa parte, usted va a ser un campeón. Dice que lo metieron en lo más profundo de la cárcel. Y ya les he explicado que esas cárceles romanas iban por niveles. No tenían puertas, eran como hoyos donde estaban. Y Pablo estaba abajo. Y las necesidades que hacían los de arriba, Pablo se daba cuenta, porque cuando caía, le sonaba él ahí abajo. Y le caían orines, le caían heces. Y dice Pablo que en ese momento de angustia y tribulación no se quejó, sino que adoró a Dios. Y dice que el poder de Dios se manifestó, y después de haber orado y haber cantado al Señor a medianoche, gozándose, como dice Santiago, dice que la excelencia del poder de Dios se manifestó. Dice que hubo un terremoto que movió los cimientos de la cárcel, le quitó los cepos a ellos, los liberó Dios, iglesia. Se puede imaginar. Y ahora este mismo Pablo dice en el 8:18, léalo conmigo de nuevo, pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones que estoy viviendo ahorita no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire qué preciosidad, mire qué belleza, qué convicción, iglesia. No, hombre, si esto que estoy viviendo ahorita no es nada en comparación a las bendiciones que me va a dar. Cuando usted se mete eso en la mente, usted pasa esa prueba rápido, porque sabe lo que va a esperar. Y para terminar, iglesia, cuando estemos en pruebas, y esto es muy importante, no vea lo que se ve, vea lo que no se ve. ¿Sí me entiende ese cantinflesco? Cuando estemos en pruebas, no vea lo que se ve, vea lo que no se ve. Yo ya les he hablado mucho de, ¿a cuánto les gustaban las caricaturas cuando eran niños? De los Thundercats. ¿Cuánto les gustaban los Thundercats? A mí me gustaba ver a Munra, que era una calavera y hacía fuerte. ¿Cuántos acuerdan de Munra? Munra, ¿usted acuerda, hermano? Munra, va, que era un cadáver, era una calaca, pero hacía fuerte. No, a mí me gustaba ver a León, ¿no?
León no era el líder de los Thundergat. Y tenían a su espada. ¿Cómo llamaba la espada, hermano? Díganme. Espada del augurio, le decía. Y cada vez que utilizaba, porque León no tenía, como seres humanos tenemos una limitante que Dios no la tiene. Y la limitante es que yo veo de aquí a Matías, veo una pared, pero yo no puedo ver lo que está detrás de la pared. Pero Dios ve todo. Dios es omnisciente, lo sabe todo y es omnipresente, está en todo lugar. Yo no puedo ver allá. Entonces León no, cuando no podía ver allá, decía espada del augurio. Quiero ver más allá de lo presente o de lo evidente, decía, ¿verdad? Y se le mostraba a León no todo el panorama del futuro. Y eso tenemos que hacer nosotros. Cuando estamos en la prueba, en la tribulación, vemos en buen salvadoreño la socazón que estamos viviendo acá. Pero usted y yo tenemos que ver la respuesta, ¿sí? Y lo que el propósito de Dios tenía para nosotros. No es cierto que a veces hemos pasado por pruebas difíciles y cuando ya han pasado los días, los meses, usted dice, por esto me pasó esto. Y usted entiende el propósito de Dios. No sé si le ha pasado alguna vez. Porque hay veces que en el momento de las dificultades y la aflicción no entendemos porque nuestra mente se turba, nuestro corazón se pone horrible. Usted sabe a qué me refiero, o sea, se angustia. Pero después que pasa la situación y ve cómo Dios se va manifestando en eso que usted vivió, usted dice, por esto era. Porque Dios siempre tiene el control. Entonces el cristiano no tiene que ver lo que está viendo. Vea y visualice el resultado del propósito de Dios por eso que vamos a atravesar. Hacernos más fuertes, fortalecernos, darnos esa enseñanza necesaria para salir adelante. Vaya conmigo de nuevo a 2 de Corintios, por favor. 4:18. Cuando estemos en pruebas no veamos lo que se ve, veamos lo que no se ve. ¿Y cuál es lo que no se ve? El propósito, el poder de Dios manifestándose, la salida que Dios ya tiene preparada. ¿La tiene, iglesia? No mirando, dice, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Iglesia, hay un dicho en el mundo que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. En el cristianismo, iglesia, no va a durar 100 años. Va a durar el tiempo que usted le llame. A mí nos tarde entender el propósito de Dios. Pero lo más importante de todo esto, iglesia, y esto, cuando yo paso por ese desierto, por ese valle, porque vamos a pasar, cuando Jesús se despide de sus apóstoles, vaya a leer allá en el Mateo 27, los manda y les da una gran comisión que vayan por todo el mundo. Dice, haciendo discípulos, bautizando a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la frase que a mí más me gusta, que le he subrayado, y aquí dice, yo estaré con vosotros por siempre, iglesia. Y esa frase a mí me sostiene y me pone de pie cuando me quiero rendir. Que no me voy a rendir porque sé que en mi vida cristiana no estoy solo. En mi vida cristiana tengo la promesa de un Dios verdadero, poderoso, que lo entregó todo por mí y que me dijo que va a estar conmigo. Y si Cristo, dice la palabra de Dios, es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias, Señor, por este día, domingo de ayuno y oración. Ahora, Dios, en tus manos seguimos encomendando todo para que tú seas honrado y glorificado. Señor, nos declaramos seres humanos débiles que